Bien, hoy día vamos a hablar un poco sobre el mejor, bueno, vamos a hablar sobre el mejor derecho de propiedad, espero que no sea poco, muy por el contrario. Eh, para hablar del mejor derecho de propiedad, quiero dar algunas ideas previas importantes para entender el problema de este tipo de procesos judiciales que se ventilan a diario, que forman parte del día a día en la jurisprudencia de las cortes superiores a nivel nacional, la existencia de plenos jurisdiccionales alrededor y pronunciamientos sobre este mejor derecho de propiedad, también denominado acción declarativa de dominio. Y hay que entender un poco cómo es que funciona este proceso. A ver, cuando digo algunas ideas previas, lo que quiero manifestar es que nosotros tenemos un ordenamiento jurídico. En nuestro ordenamiento jurídico existe un sistema que sirve que nos ayuda a determinar cómo funciona la asignación de bienes, ¿ya? A ver, cosas tan sencillas. Intentaré ser lo más claro y ejemplificador. Cuando yo tengo en el mercado bienes que son gratuitos como el aire, no tengo mayor problema en su tráfico, ni en la asignación de quién es el propietario. Sin embargo, cuando yo voy, por ejemplo, al campo y encuentro que hay frutos silvestres y los tomo, pues no son propiedad de nadie, y mientras haya cierta cantidad que pueda satisfacer los intereses de quienes acuden, no hay mayor problema. Pero cuando los bienes son escasos, entonces surge la natural disputa por decir que alguien es propietario de ese bien, ¿correcto? Y esa ha sido la gran lucha desde la época de la concepción, desde la época feudal, desde la época de los imperios, en las que las personas hacían un reclamo y se autoafirmaban como propietarios de algo. Y cuando los bienes eran escasos, entonces surgían disputas porque por un bien podían aparecer dos personas que se disputaban la afirmación de que eran los titulares de esos bienes. Entonces, todos los sistemas jurídicos, lo que hacen es buscar un método, un sistema basado en principios, en normas, en presunciones, que van a resolver cómo cada ciudadano que pertenece a este sistema se va a asignar los bienes. Y entender este sistema también es una forma de medir y de comprender qué medios tengo para lograr una asignación correcta de bienes. Para todos los que la comunidad que forma parte hoy de Udeápolis, yo puedo ver ahorita, por ejemplo, a algunas personas como Alfredo Asensio, Julio Morán, ¿no? Y ellos están pues con sus lentes, están con su camisa, están con sus audífonos, algunos están con un lapicero en la mano tomando nota, y yo entiendo, por la presunción de la posesión, de que ellos son propietarios, son los titulares de esos bienes que están en este momento utilizando. Ustedes podrán verme a mí y podrán ver que mis anteojos, mi saco, mi camisa, se presume es mía, pero puede ser que otra persona en este momento irrumpa la transmisión y me reclame y me diga, oye, tú te has tomado ese saco es mío, esta camisa es mía. Entonces, yo tendré que probar, porque la discusión va a devenir en un tema de prueba, por qué yo soy el titular de estos bienes y por qué la otra persona no es la titular de los bienes. Y ojo, aquí nacen, como ustedes pueden naturalmente darse cuenta, ante la evidente lógica, que hay dos afirmaciones. Yo digo ser el propietario y otra persona viene y también afirma ser la propietaria, ¿correcto? Entonces, nace pues una disputa por los bienes. Desde el punto de vista formal, histórico, esta es una lucha que ha devenido en los tiempos a través de la conquista de las luchas sociales. Ustedes recordarán a los señores feudales, donde ellos eran en la época de los reinos, gente que tenía muchas tierras, que tenía muchos bienes, y la gente a su alrededor eran sus súbditos, y ellos no poseían nada directamente, o lo que les daban tenía que pagar impuestos precisamente a estas personas, y es a través de las luchas sociales, a través de un nuevo ordenamiento, de un nuevo orden, de un sistema donde hay
donde hay una mayor participación y se evita la aglomeración de bienes por una sola casta, que se va diseñando cómo vamos a encontrar el medio de atribuirle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, un poco la idea hoy es revisar qué instrumentos tengo en mi sistema que permiten a la propiedad hacerse valer. ¿Cómo, si es que alguien viene a reclamarme la propiedad, yo debo de salir en defensa de la misma? ¿O cómo podría yo contrarrestar judicialmente, cómo poder probar que tengo un mejor derecho, que tengo un derecho más fuerte que otra persona y que ese derecho deba prevalecer y ser declarado así en una sentencia que, como bien sabemos, va a formar y va a obligar a alguien a asumir una conducta, a hacer reconocida esa afirmación? Entonces, para ir hablando sobre nuestro sistema peruano, hay que entender entonces que tenemos muchos principios sobre los cuales hemos ido construyendo el sistema de asignación de bienes sobre la titularidad, y estos son básicamente, ¿no? Estos que están visualizando en la pantalla, ¿no? A ver, comenzamos primero con un tema mucho más sencillo, de derecho común, por decirlo así, el derecho civil del día a día, la propiedad, ¿no? Alguien afirma ser el titular de un bien inmueble. Yo en esta clase lo que voy a hablar sobre los bienes inmuebles. Evidentemente, los bienes muebles siguen la misma concepción, en adición a ciertos detalles, como por ejemplo el perfeccionamiento de una transferencia de un bien mueble, una transferencia non domino, donde hay de por medio posesión, la buena fe, la creencia en la recepción de la transferencia. El resto es muy similar con respecto a los bienes inmuebles. Decíamos que cuando la propiedad no es más que un poder jurídico, a través del cual yo puedo disfrutar, puedo reivindicar, puedo disponer, administrar, ver la mejor manera en la que yo saco el provecho y satisfago mi interés. Si yo quiero, puedo tener un predio totalmente cerrado, que simplemente me está generando impuestos y que se presume incluso para el Código Tributario que está generando renta. Y puedo tenerlo cerrado, pero si no es así, lo puedo dar para que otra persona viva a través de un título que puede llamarse arrendamiento, a través de un comodato. Puedo satisfacer mi interés patrimonial de buscar una explotación económica en ese bien. Y así ese bien va interactuando en el tráfico comercial con otras personas que también tienen posibilidades y legitimidad para poder suscribir un contrato, un negocio jurídico, y lo necesitan para poder establecer allí su negocio, y por lo tanto van a tener que arrendar porque el predio está ubicado en una zona comercial altamente transitada, les interesa porque los espacios les permiten allí desarrollar el giro y objetos de su negocio. Pero todo parte a través de un tema de la afirmación de ser titular del bien inmueble. Entonces, cómo ha construido nuestro sistema de que estas afirmaciones logren tener efectos jurídicos? Porque, claro, pudiera sonar muy infantil decir, oye, la propiedad solamente es una afirmación. Nuestro sistema ha construido algunas reglas sobre cómo es uno propietario, cómo prueba la propiedad y cómo luego de tener esta prueba de la propiedad uno la puede transferir. Definitivamente, yo no voy por la calle adjuntando un expediente enorme diciendo aquí tengo mi autoavalúo, aquí tengo mi acta de posesión, mi recibo de agua, mi recibo de luz, y con ello, cada vez que alguien diga, oye, yo soy el propietario, y me pregunten, ¿y cuál es tu prueba? Y voy sacando mi expedientillo y voy enseñando, mira, desde hace 20 años, desde hace 10 años, yo lo compré con una minuta, con una escritura pública. Entonces, nuestro sistema lo que ha construido es una forma de publicitar esos derechos, y esa publicidad de los derechos y los efectos que de ellos nacen es lo que nosotros conocemos como el sistema registral, y amparado en algo que se denomina la fe pública registral. Pero antes de entrar al sistema público, al sistema registral, el derecho civil, antes de tener a este capítulo especial en el código, el derecho común, el derecho civil del día a día, concebía pues de que la afirmación del titular era pues tener un título, ¿no? Algo que
me probaba que la persona que había con igual derecho que el mío adquirido, me lo estaba transfiriendo. Y nuestro código se arma sobre la base espiritual del 949 del Código Civil, ¿no? Dice, la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario, salvo disposición legal o pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que yo, con los tres elementos necesarios para la transferencia, que son objeto, precio y voluntad, y si hay una oferta y hay una aceptación, ya tengo evidentemente la constitución de una transferencia. Ahora, esa enajenación puede ser por diferentes títulos, puede ser por compraventa, de repente no hay precio, pero sí hay donación, de repente no va a haber onerosidad, va a haber gratuidad, puede ser como le digo, puede ser una enajenación a título de donación, puede ser un anticipo de legítima por la vinculación filial entre el transferente y el adquirente, y esa sola obligación hace al acreedor, a quien esté en la posición de recibirlo, propietario, surgiendo evidentemente una obligación adicional, que es la de entregar, una obligación de dar, ¿no? Dentro del esquema de las obligaciones de dar, hacer y no hacer, una entrega de un inmueble no solamente es transferirle jurídicamente un documento, un título, sino también entregar la posesión del inmueble. Si bien es cierto, para los bienes inmuebles no se requiere que el perfeccionamiento del contrato tenga que tener de por medio la tradición, como se ocurre en los bienes muebles, es cierto además que el que recibe va a tener que exigir que le entreguen el bien, porque esa es la mejor manera de materializar todos los elementos del poder jurídico de la propiedad para atribuirse ese uso, ese disfrute de ese inmueble. Pero ¿qué ocurre? Y eso veníamos diciendo hace un rato, cuando dos personas dicen ser los titulares del mismo bien. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se resuelve? O sea, ¿qué es lo que va a ir decantándose a lo largo de esta exposición? Inicialmente, nuestro Código Civil nos trae una primera respuesta que está establecida en el artículo 1135 del Código Civil y que habla sobre concurrencia de acreedores de bien inmueble, ¿no? Y expresamente, la redacción de este artículo dice que cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe, cuyo título ha sido primeramente inscrito, y en defecto de inscripción, al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se prefiere, dice este artículo, que en el último caso, ¿no?, el título que conste en documento de fecha cierta más antiguo. Entonces, esta es una primera fórmula a través de la cual yo voy a poder probar y voy a definir que, porque dos personas están afirmando, y definitivamente si dos personas afirman que son los titulares de un bien, van a tener cada uno un título. Y aquí me quiero adelantar a la parte final de la exposición, porque normalmente los conflictos de derecho de propiedad nacen en dos vertientes. La primera, cuando hay dos acreedores o dos o más acreedores sobre un mismo inmueble, que es que cuando A le ha vendido el mismo inmueble a B, a C y a D, y puede también ocurrir, es decir, cuando concurren dos títulos o más, o puede también, la otra vertiente que se genera por los problemas de catastro, cuando existen dos cadenas o más cadenas de titulación, que no necesariamente tiene que ser que A le ha vendido a B y B le ha vendido a C, sino que por problemas del catastro que vimos en una anterior ocasión, hace como un mes atrás, que tratamos el tema de saneamiento físico legal y hablamos del catastro, cómo el catastro no nació hermanado del registro y cómo es que existen duplicidad de partidas precisamente porque existe un desfase, una desactualización, una incompatibilidad entre la existencia de un inmueble y su representación en el registro, y puede que exista un predio dominal, un predio matriz de 50 hectáreas, y allí puede coexistir varias propiedades, y pueden haber fichas registrales que no fueron cerradas, que no fueron desmembradas, y por lo tanto hay una persona que sigue siendo, bajo la teoría de la apariencia, propietaria de ese inmueble y está coexistiendo con otra partida. Entonces, en esos casos, ya no el problema va a ser de dos títulos que se oponen y que tienen el mismo nacimiento,
sino que hay un problema de desfase y hay cadenas de titulación que pueden terminar oponiéndose y resolviendo su dilema en un mejor derecho de propiedad. Entonces, de eso nos vamos a ocupar en breve, para poder explicar también cuáles son esas otras razones que le permiten o qué casos son los que se ventilan normalmente en los casos de mejor derecho de propiedad. Una aproximación a este sistema que, bueno, que rige actualmente nuestro ordenamiento peruano, es hablar también y entender cómo funciona el sistema registral. Como yo decía hace un instante, uno necesita publicitar sus derechos. Uno parte de las presunciones de que el propietario no va a ir con un caudal probatorio de la propiedad. Ese tema, el sistema lo ha reducido a, si alcanzas el registro, y hay una cadena que te ampara, si tú ya tienes un predio que está inmatriculado, se va a crear, por la teoría del folio real, una ficha registral para independizar a la existencia de ese inmueble, y en cada una de la existencia de los derechos reales que se van a ir transfiriendo o naciendo en ese inmueble, se va a ir publicitando la existencia de derechos y titularidades. Entonces, el Código Civil recoge en el artículo 2012 del Código Civil el principio de publicidad y concretamente lo que establece es que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Cómo funciona este principio de publicidad? Digamos que, o pongamos un ejemplo, ¿no? Determinada persona entra en posesión de un inmueble, ¿no? La persona que le ha permitido la posesión de este inmueble le ha dicho y ha firmado, yo soy el propietario, y la persona que lo adquiere dice, ya, te creo, efectivamente. Y bueno, cuando está desarrollando ya el tercer día, el cuarto día, el primer mes, sus actividades, comenzó a pintar la casa, a poner las cortinas, a ver cómo va a modificar una y otra razón de la casa, se aparece una persona y dice, oye, un momentito, yo soy el propietario. Oiga, señor, pero ¿cómo que usted yo no lo he visto acá? ¿Cómo que no me has visto? Pero yo soy el propietario, yo tengo acá mi ficha registral. La persona que estaba aquí era mi inquilino, era un moroso que te ha engañado. Pero, señor, yo no he visto sus documentos. Oye, no se trata de que tú hayas visto los documentos, sino que bajo el principio de publicidad, ninguna persona, si ya está inscrito en el registro público, puede alegar desconocer lo que está inscrito en el registro. Tú no puedes, a pesar de que no has ido al registro, no puedes decir que no conocías. Yo no tengo la obligación de notificarte a ti con una carta notarial diciéndote, oye, aquí está mi ficha registral, mi partida electrónica. Eso, por efecto de la norma, del efecto vinculante legislativo, el formante legislativo, lo que ha establecido es que lo que aparece en el registro se presume conocido por cualquier persona. Y es por eso que se dice se presume, sin admitirse prueba en contra. O sea, nadie puede probar que no ha podido, que desconoce lo que está en el registro. Y de tal manera que cuando uno opera de manera contraria a ello, está obrando con negligencia. O sea, yo estoy obligado por la ley, y al amparo de este artículo 2012, de ir al registro público para ver si es que ahí hay una coincidencia de titularidades. Si yo quiero obtener un derecho real, un arrendamiento, una transferencia, un comodato, una hipoteca de una persona que afirma ser la titular del inmueble, yo tengo la obligación de recurrir al registro para ver si existe una compatibilidad entre la titularidad que se arroga a esa persona y finalmente la prueba del registro. Entonces, allí nace el tema del principio de la publicidad y está basado en el 2012. Nadie puede ir contra ello, no se admite prueba en contrario, es una presunción juris tanto, ¿no? No es que yo pueda decir, no, señor, el registro falló. Pudiera ser el caso que a la fecha en la que yo recurrí al registro, esa persona o no existía la partida, y eso sí será materia de controversia, pero si existía ahí la inscripción al tiempo en el que yo también constituí un derecho, yo no puedo negar la existencia de los derechos en el registro. Lo siguiente que hay que decir es que otro de los principios es el principio que está establecido en el 2013
y es el principio de legitimación. Y aquí tenemos que entender la legitimación, porque si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de legitimidad estamos hablando pues de un concepto que viene siempre del derecho procesal, y aquí estamos hablando de derecho material. En el derecho procesal es mucho más fácil de entender, ¿no? Porque en el derecho la legitimidad nace con la norma, ¿no? Y en cambio, en el tema material, el principio de legitimación tiene que ver con la cercanía o la relación del sujeto con el bien. O sea, qué tan cercano puede ser esa relación del sujeto con el bien y bajo qué vínculo legal puedan hacer esa relación del sujeto con el bien, ¿no? Entonces, aquí se va legitimando esa relación porque, por ejemplo, yo no puedo ser el propietario de un inmueble, pero sí puedo ser acreedor de ese inmueble a través de una hipoteca. Y entonces yo tendré mi legitimidad para decirle al resto, oye, yo he publicitado ahí que el dueño de esa propiedad me tiene conmigo una obligación accesoria, me tiene una deuda, y la hipoteca garantiza esa obligación. Y por lo tanto, yo estaré legitimado para defender mi derecho cuando otra persona diga, oye, yo soy propietario. Ah, pero yo estuve primero en el registro, ¿correcto? O venga un concurso de acreedores, y yo diré, oye, yo tengo prioridad en el registro, 11235. Yo me inscribí primero. Por lo tanto, tú puedes tener otras deudas, pero yo llegué al registro primero. Y entonces allí vamos viendo cómo uno se va legitimando. Y entonces el 2013 desarrolla una descripción en la cual dice, el contenido del asiento registral se presume cierto, o sea, todo el mundo debe de tenerlo como algo cierto, la certeza jurídica, ¿no? Y si no existe una certeza, pues iría al Poder Judicial para resolver esa incertidumbre jurídica. Y a continuación, copulativamente dice, y produce todos sus efectos mientras no se rectifican por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la única manera de que un asiento registral, que allí ha establecido la existencia de un derecho real, ya sea o de un derecho de transferencia, para que se modifique, solamente va a ser por las instancias registrales o por el órgano judicial, y en su defecto, también, pues, entendiendo que hay jurisdicción arbitral, mediante una resolución o laudo firme. Por ejemplo, ocurrió un caso, y eso es un problema que ocurre muchas veces en las calificaciones registrales. Una señora fue a una notaría y, bueno, lo que quería hacer era inscribir, le quería dar a su nuera para garantizar, pues, que sus nietos tengan un hogar, le hace una donación, ¿no? Le hace una donación del segundo piso. Entonces el registrador revisa el título y dice, oye, parece que se confunde, se lo habría dado a su asistente. Finalmente, no le inscribe la donación del segundo piso, que es lo que debió hacer. Lo primero que debió decir, oye, tráeme pues tráeme tus documentos administrativos de la municipalidad, donde tú hayas inscrito un reglamento interno, donde hayas establecido áreas comunes y áreas privadas, para yo establecer pues que hay una necesidad de un segundo piso, ¿no? Ya, vamos a inscribir tu segundo piso, me vas a dar un reglamento interno, cómo va a funcionar, cuáles son las paredes medianeras, cuál es el espacio para la escalera, la entrada común, ¿no? Y vamos a ver cómo queda el tema de los aires. Tráeme tu reglamento interno. Pero el registrador no lo hizo. ¿Qué hizo? Inscribió una copropiedad. Se equivocó. Entonces, el registrador puede modificarlo si es un error de concepto, ¿no? El registrador lo puede revisar y él mismo lo puede modificar, ¿no? Es un caso que vimos hace unos años y yo se los comento. El siguiente párrafo de este 2013 sobre el principio de legitimación tiene que ver con que el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredita la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. Esto ustedes recordarán que se dio en el año 2015 con la ley, si no mal recuerdo, 30.313, que era básicamente cuando le suplantaban al notario, ¿no? Los partes judiciales y una escritura pública, ¿no? Había tal fineza, tal dedicación por parte de estas bandas organizadas que
suplantaban las firmas del notario, suplantaban las firmas de las partes. Recordarán ustedes que en un parte notarial no van ya las firmas de las partes, va la firma del notario nada más con sus sellos, y el notario da fe de que en su registro de escrituras públicas existe una de compraventa, una de hipoteca, una de donación, y entonces el registrador cree en el principio de legitimación de lo que está viendo, el principio de instrumentalidad pública que tiene el notario, y procede a la inscripción. Y cuando alguien se daba cuenta de ello, tenía que ir al Poder Judicial y anular y pasar por todas las instancias, por tratar de sobrellevar la famosa carga procesal y entender cómo funciona el espíritu de cuerpo de los operadores de justicia, y entrar en las triquiñuelas que pudieran establecer la defensa. Y entonces se crea esta ley con el fin de que en sede administrativa, si el notario dice, oiga, señor registrador, me han falsificado la firma, esa no es mi firma, yo no he dado fe pública sobre ese acto, automáticamente sede registral se puede dejar sin efecto, se puede cancelar, ¿no?, los asientos registrales. Ahora, este mismo principio de legitimación tiene una última disposición: la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables, ¿no?, con arreglo a las disposiciones vigentes. Es decir, el hecho de que inscribas publicita, como vimos en el 2012, pero no significa que la inscripción vaya a generar o vaya a terminar de limpiar la ineficacia estructural, ¿no?, del negocio. O sea, puede que haya la ausencia de varios presupuestos de eficacia o presupuestos de validez que deban de ser resueltos, como dice el primer párrafo, en la instancia judicial o en la vía arbitral, dependiendo si es la forma en la que debe ejecutarse ese negocio, ¿no? Y es allí donde realmente va a tomar forma la existencia de la legitimación. O sea, básicamente todo va, o sea, la inscripción no convalida ni la nulidad ni la anulabilidad, ¿no? Y lo que se llegue a inscribir es revisable dentro de los plazos de prescripción que establezca la naturaleza de cada uno, ¿no? El 2014 del Código Civil, y aquí estamos revisando estos temas que son importantes, porque vamos a hablar de mejor derecho de propiedad, cómo se resuelve y entender el sistema registral de cara a que se cree mucho en el registro, y ustedes han visto cuando hemos leído el 1135 del Código Civil que se da mucha preferencia al que inscribe primero, ¿no? ¿Y cómo es que este que inscribe primero logra algo que luego el 2022 llama oponibilidad, ¿no? ¿Cómo logra oponer su derecho frente a terceros? El principio de buena fe pública registral es un principio base importantísimo y se centra en lo siguiente. Dice, el tercero que de buena fe adquiere título oneroso, algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición. Hasta aquí hay que hacer dos aclaraciones. En primer lugar, que nuestro sistema de asignación de bienes protege siempre el título oneroso, no protege el título gratuito. Hagamos un pequeño paréntesis. Cuando alguien recurre a un notario para hacer una donación, el notario está en la obligación de recordarle a la persona que va a enajenar a título gratuito y decirle, señor, ¿está usted bien? Preguntarle, ¿está usted en su sano juicio? ¿Está en sus cabales? ¿No está borracho? ¿No está ebrio? ¿No está siendo coactado? ¿No está siendo amenazado, chantajeado por la persona que se va a beneficiar de esa transferencia? Y entonces la persona que ha ido a donar se preguntará, porque de repente es la primera vez que lo hace, señor, ¿y usted por qué me pregunta? ¿Por qué agrede mi voluntad? Yo soy libre, a mí no está prohibido donar. Y si no está prohibido donar, entonces yo lo puedo hacer. Si la ley no me lo prohíbe, ¿por qué usted me está derivando o me está haciendo esas preguntas? ¿Por qué me reteja de esa manera? Porque no es normal, la regla no es que las personas se empobrezcan, porque una donación sin recibir nada a cambio empobrece a la persona. O sea, estás desplazando patrimonio. Y la regla, que es lo que estábamos hablando al inicio de la asignación de bienes, se rige por la intercambiabilidad, por el intercambio de que yo recibo dinero y entrego un bien. Me dan $400,000 y yo entrego la chacra de 40 hectáreas. Me dan $400,000, entrego mi departamento en el Golf. Me dan $400,000 y entrego mi Maserati del año.
Entonces, nadie se empobrece. Es raro entender que una persona vaya a actuar a título gratuito. Y eso es importante porque esa presunción, esta presunción de la fe pública registral protege el título oneroso, o sea, protege a aquella persona que busca algo importante, lo que denominamos como seguridad jurídica. Si una persona le ha costado, imagínense el ahorro de toda una vida de una familia de clase media, ¿no? El ahorro de toda una vida, conseguir una casa y la va a vender porque ya les quedó muy grande y van a recibir $400,000. $200,000 van a ir al ahorro y $200,000 para comprar un departamento. ¿Sería factible que esa persona no tenga la posibilidad de acceder a la seguridad jurídica, de que en algún momento si lo timan o lo defraudan no pueda recurrir a los instrumentos y mecanismos para tutelar su patrimonio? Entonces, la regla es que los títulos onerosos están protegidos por la buena fe pública. Los títulos gratuitos no necesariamente. Entonces, es importante aquí que, y esta es una parte importante, el tercero, que de buena fe, o sea, imaginemos la siguiente cadena. A le vende a B. A le vende a B. Y A ha falsificado. Vamos a ponernos en un ejemplo más claro, ¿ya? A está casado, pero aparece en su DNI como soltero. Y entonces ya sabemos lo que ha resuelto el octavo pleno casatorio, ¿no? Ha dicho que el 315 del Código Civil es una norma de orden público y por lo tanto, pues resulta que la disposición de solo uno de los cónyuges deviene en la vulneración de una norma de orden público y es un fin ilícito. Ya está. Entonces, A le ha vendido a B, ¿correcto? Y la esposa de A se entera y quiere perseguir a B, quiere decirle, oye B, mira, ¿sabes qué? Aquí ha habido la apariencia del registro, mi marido no tenía la legitimidad completa y yo voy a pedir la nulidad. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Ahí B no es un tercero, por más que ha pagado los $400,000 para adquirir el inmueble, ¿no? Ha ido al registro, ha visto que ahí aparecen personas con facultad para otorgarlo. Entonces, ahí está lo que dice el 2013. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables. Este acto, evidentemente, por la naturaleza, por la condición de que le pertenece a una sociedad conyugal, va a venir a ser nulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este 2014 protege al tercero. O sea, A le vendió a B. La esposa intenta reclamar, pero B, en un lapso de tiempo, ¿no?, de buena fe, lo ha vendido a C. C, que es el tercero que interviene, ha creído en que la compra-venta entre A y B ha sido válida. Y como también lo ha adquirido a título oneroso, puede reclamar su buena fe. Entonces, puede que la esposa de A logre anular la compra-venta de B. Pero esos alcances, esos efectos que invalidan ese negocio jurídico, no lo van a alcanzar así por efecto del 2014. ¿Cómo sí lo lograría alcanzar? Lo lograría alcanzar en el caso de que A, la esposa de A, pruebe de que C conocía de la existencia de esa nulidad y aún así lo compró. O que hay una connivencia entre A, B y C para ella despojarla de la participación patrimonial de ese inmueble. ¿Correcto? Entonces, por eso es que dice que el tercero puede mantener su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancela o resuelve el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustenten. Este tema es importantísimo. Sobre estos dos últimos temas me gustaría hablar bastante, porque hoy día, dentro de la diligencia que se le exige al comprador, no solamente está la posibilidad de revisar el título oneroso, sino la buena fe. O sea, cómo tú accedes al registro, porque como bien dice el profesor Álvarez Caperucci, el registro, si bien es cierto, goza de presunción, goza de publicidad, no es estático. La realidad externa del registro es muy variable. Por ejemplo, y ahí es donde surgen los grandes problemas. No es obligación de las partes o sea, para hacerte propietario, tú no tienes que inscribir tu derecho. No es obligación, no es
La inscripción en el registro no termina siendo un acto constitutivo, un requisito adicional para que finalmente tú puedas ser propietario, como sí ocurre en otras legislaciones, y los profesores apuntan que han estudiado estos temas, que en el BGB, el Código Civil alemán, la compra-venta no termina de ser compra-venta con la sola obligación de enajenar, sino que también con la inscripción, ahí se termina de constituir el derecho. Mientras que en el registro lo que tenemos es un principio declarativo de publicidad y que me permite tener otros efectos como el de la oponibilidad y el de resguardarme en la fe pública sobre la cual yo creí. Sin embargo, a partir de estos problemas que habíamos establecido en el año 2015, la ley 30.313 nos impone un deber, no solamente con la 30.313, sino también con la sentencia del Tribunal Constitucional del caso del tercero de buena fe, ¿no? Nos impone la obligación de que revisemos los títulos archivados. Tenemos que revisar los títulos archivados porque puede ser por la condición del error humano que el registrador haga del asiento registral, pueda cometer un error. Me explico. Imagínense que A tiene 50% de acciones sobre un bien inmueble y él ha transferido 15%, pero cuando el registrador asienta el registro de la transferencia de esa compra-venta de acciones y derechos, en vez de ponerle 15, le ha puesto 5% transferido. Si ya tenía 50 y solamente le han considerado 15, le han considerado 5, estando en la escritura pública 15, él tendría, si solamente yo leo el asiento registral, al siguiente que va a comprar, dirá, yo tengo 40%. Entonces, el siguiente que viene creyendo en la publicidad registral, creyendo en el asiento registral, va a decir, ya, vamos al notario y te voy a comprar el total. ¿Y cuánto es el total? El 40%. Ojo, pero hay una escritura pública que dice que el primero compró 15, sino que hubo un error del asiento registral. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta última parte de este primer párrafo? Que yo no solamente debo de creer en el asiento registral, tengo que ir al título archivado, a la escritura pública, al laudo, el documento o el título que haya dado mérito a esa enajenación, y yo revisar, mira, el registrador se ha equivocado, ha puesto 5 cuando debió poner 15. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo haré? Yo ya no voy a operar simplemente con el conocimiento de los asientos registrales y que se presume cierto. Me impone este artículo la posibilidad de que yo tenga que revisar no solo los asientos registrales, sino también los títulos archivados para guardar compatibilidad, para guardar coherencia. Un tema adicional, por ejemplo, tuvimos que revisar un caso en el cual un desarrollador inmobiliario había comprado un inmueble de ganga, lo había comprado en $20,000, y apenas lo inscribió en el registro por los $20,000, él lo presenta al banco y dice, oye, mi tasación dice que este predio cuesta $200,000. Y ese es el valor por el cual yo quiero que tú me entregues una garantía para desarrollar ahí mi proyecto. Entonces los abogados del banco, cuando hacen análisis de títulos, se levantan de la mesa y dicen, oye, ¿cómo pues estás generando algún problema? Porque esta persona que te ha transferido podría en cualquier momento reaccionar por la lesión. Y si reacciona por la lesión, estás generando una contingencia para el proyecto. Y nosotros lo que queremos desarrollar son casas y departamentos. No queremos tener ninguna contingencia judicial. A ti te embargan, inician una anotación, te manchan la partida y adiós proyecto. Entonces se tuvo que solucionar, se tuvo que subsanar y ir a una transacción extrajudicial para observar ese tipo de circunstancias, porque cuando el que viene va a comprar, no solamente va a ver, sí, acá hay un lindo proyecto, un lindo plano, el señor aparece en el registro. Tiene que ir al archivo para mirar y revisar, oye, sí, efectivamente, esta transferencia puede ser cuestionada por lesión. Bueno, evidentemente dentro de los plazos que establece el código, ¿no? Finalmente, este mismo artículo del 2014 dice que la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. El registro puede ser inexacto. Y eso es un tema de lo que vamos a ver. El registro puede ser plenamente inexacto porque pueden haber duplicidad de partidas y porque fuera del registro existe una realidad material extrarregistral que es precisamente la que va moderando la dinámica del tráfico comercial. Pongo un ejemplo. Aparecen registros públicos que A es el dueño. Y A ha encontrado la posibilidad de salir de viaje del Perú
ya no quiere vivir más en el Perú y quiere prontamente vender la casa. Su compadre se entera de que está vendiendo la casa y su compadre le dice, oye, compadre, mira, yo te doy $35,000. Compadrito, perfecto, pero me tengo que ir mañana. No te preocupes, somos aquí nosotros compadres, ¿qué problema va a haber? Hacen una compra-venta en un juez de paz, una escritura imperfecta, o hacen una minuta con firmas legalizadas, o hacen una minuta simple. La cosa es que le entrega las llaves a su compadre, sale de viaje, pasan 10 años, ahora el compadre tiene hijos, los hijos comienzan a habitar la casa, ¿no? El compadre muere, ¿cierto? Y entonces los hijos se entienden que quieren disponer de la casa y se dan cuenta de que el documento que tenían que firmar primero requiere que hagan una sucesión intestada, requiere que haya una convalidación y un reconocimiento de la transferencia que tenía A. Entonces, ¿dónde está? En Estados Unidos. Llaman a A y le dicen, oye tío, mira, ¿sabes qué? Mi papá murió y necesitamos que nos pases la casa. Sí, hijito, yo no tengo tiempo de ir al consulado para darte poder, nada, mira, a mí me pagan aquí $30 la hora y yo trabajo 6 horas al día, así que ir para allá son $180. ¿Me los pagas? Yo voy. No, tío, ¿cómo te vas a pagar $180? Olvídate, es demasiada plata. Entonces, esa persona, o sea, hay una realidad que va cambiando fuera del registro, ¿no? Entonces esa persona dice, ya, finalmente mi tío no nos va a dar. Y aparece un tercero que dice, oye, mira, necesito comprar la casa, te doy $50,000. Y ellos, por no hacer el lío, la transferencia, no hacerse de gastos, los cargos a vos le van a cobrar muy caro, le transfieren. Pero en el registro aparece A. Y por fuera hay una inexactitud, o sea, ya no es más el propietario, ha pasado a manos del compadre y por una relación filial hereditaria a manos de los hijos, y los hijos son los que lo han transferido a una cuarta persona, ¿no? De actos derivativos, ¿no? Traslativos. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? El registro llega a ser inexacto en ese punto. Es decir, que se mantiene la apariencia, pero ya fuera del registro ha operado por el tráfico comercial otra realidad. Y entonces dice, este artículo dice, la buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Entonces, ¿qué les parecería entonces en ese mismo ejemplo? Que aparece el sobrino de A, que también está en los Estados Unidos y quiere regresarse a Perú, y le dice, tío, ¿y la casa de Lima? Sí, hijo, está ahí, se la vendía a los compadres se han muerto, se lo han dado en el hijo, me llamaron un día. Oye, tío, yo te doy $500, fírmame, pues. No, ¿cómo me va a meter? Es mi compadre. Pero si esa gente, yo me he averiguado, los vecinos nos han dicho que ahí está viviendo otra gente. Entonces, ese tercero, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, compra del que aparece inscrito. Pero si los que han comprado último, los que compraron a los hijos del fallecido, logran demostrar que hay una relación, que hay una mala fe de ese tercero que está apareciendo, van a poder acabarlo y van a poder oponer su derecho, ¿no? Entonces, es importante esta última parte, ¿no? La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía de la inexactitud del registro. Un tema importante también es el tema de la prioridad. Nuestro sistema registral está construido a base del principio de prioridad. Esto incluso está en el reglamento de los registros públicos, y el que llega primero al registro, el primero en el derecho, el primero en el tiempo es el primero en el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego primero al registro, tengo una prioridad, el registro me va a preferir, y me va a preferir porque yo estoy, independientemente de que el 949 del Código Civil me hace a mí propietario con la sola obligación, con la sola transferencia o con la sola prueba del acto, porque puede ser que sea un contrato de compra-venta verbal, y me va a premiar a mí con efectos si yo alcanzo el registro. O sea, si yo he pasado por una... A ver, imagínense ustedes, y ahí quiero darles... O sea, la idea es tener fundamentos, porque las normas están en el Código Civil, y la idea de hoy es debatir un poco los fundamentos. ¿Por qué es que el sistema está construido y da premios a ciertas conductas? ¿Por qué el sistema premia una conducta y sanciona otra cuando viene un desequilibrio, cuando viene un conflicto? Oye, vamos a vender. Pero yo voy a comprar y tú me vas a vender. A compra, B vende. Y entonces, ¿qué pasa? Se reúnen, establecen precio, determinan la forma en la que se va a dar, las condiciones,
ya está, hay oferta, hay aceptación, ya está. Entonces dicen, oye, vamos a la notaría. No, no tengo tiempo, mira hermano, más tarde tengo que jugar una pichanga, o bueno, o en otro estrato. Mira, ¿sabes qué? Me tengo que ir a Miami, para mí esto es un tema sencillo, fírmame aquí nomás, mi abogado me ha dicho. Y entonces, esa persona está solamente creyendo en la primera parte, la forma en la que el 949 dice que la sola obligación hace acreedor al propietario, le transfiere, listo, ya está. Pero si esas personas se hubiesen detenido, hubiesen apartado un tiempo, hubiesen sido diligentes, y hubiesen alcanzado a decir, mira, yo voy a posponer mi viaje a Estados Unidos, no voy a ir a la pichanga de hoy día, no voy a salir con mi plan, no voy a salir en plancito, no voy a dejar de ir al concierto de Daddy Yankee, tengo que hacer esta situación, tengo que cumplir, van a la notaría, ambas partes van a la notaría, suscriben una escritura pública y el registrador, perdón, y el notario se compromete a enviar el parte al registro público o hace un bloqueo registrado anteriormente. Esas personas están siendo premiadas luego, porque si luego uno de ellos tiene un conflicto y él ha llegado primero al registro, esa persona va a ser premiada. Van a premiar esa conducta diligente y van a evidentemente sancionar, así como premias una conducta, sancionas otra conducta del negligente, del que no alcanzó el registro. Entonces, la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. El tiempo va a ser, o sea, la prioridad en el tiempo va a generar una sanción, una sanción y un premio, evidentemente, a la conducta diligente. Y tiene que ver precisamente con lo que acabamos de decir, que las personas van a ir creyendo, así como dice en el 2013, en la legitimación del asiento registral, en el principio de publicidad, porque yo voy a lograr prontamente que el derecho que estoy adquiriendo de quien aparece inscrito en el registro prontamente pase a mi persona. Y luego vamos a ir viendo los desarrollos jurisprudenciales, cómo es que además de título, luego la jurisprudencia a mí me pide posesión. O sea que, y esto precisamente con respecto a que la inexactitud del registro, ¿no? Porque puede ser que quien me está vendiendo está tan apurado y me dice, no hermano, no hermanito, no cuñado, no brother, no mano, lo que quieren ustedes decir, no, ¿qué vas a desconfiar de mí? Vamos nomás, te transfiero y listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo hoy día con el caso del tercero de buena fe que fue resuelto con el Tribunal Constitucional, con el tema del séptimo pleno casatorio civil, con el tema del octavo pleno? ¿Qué es lo que tengo que tener? Tengo que visualizar que hay una compatibilidad entre el registro y lo que existe fuera del registro. En otras palabras, título más posesión. ¿Qué pasa si yo toco la puerta y la persona que me está vendiendo, resulta que aparece una persona, abre la puerta y me dice, señor, ¿usted qué hace aquí? No, vengo a ver el terreno o la casa que me va a vender el señor A. Y me va a decir, no, pero si yo ya le compré A. Es más, acá está mi título. Miren usted mi recibo de agua y de luz. Entonces, claro, esa persona no ha tenido la diligencia de ir al registro y por eso se expone. Se expone porque el sistema premia a los que alcanzan el registro, ¿correcto? Entonces, sabiendo de esas circunstancias, mucha gente hace las dobles ventas. Y ahorita vamos a entrar sobre eso, para hablar ya directamente sobre el problema. Pero vean ustedes cómo el sistema legal está construido para defender a las personas que alcanzan el registro. Y el problema también doble es que no todas las propiedades están inscritas. Entonces ahí es donde nace la necesidad de aplicar el 1135 del Código Civil. Bien, entremos ahora al tema del mejor derecho de propiedad. ¿Qué es un mejor derecho de propiedad? Es una pretensión declarativa. Yo tengo una incertidumbre jurídica. Hay dos personas, o tres, o cuatro personas que dicen ser propietarias. Porque A le vendió a B, le vendió a C, le vendió a D. Entonces todos tienen el mismo derecho. Y A agarró y se la mandó a largar. Estafó a todos una mañana. Dijo, ¿saben qué? Ya a las 10 de la mañana en la notaría Paino le vendo a A, en la notaría González Loli a B, en la notaría González Urieta a C. Y así, ruleteó la plata, porque aparecía en el registro y tenía su comprobante de una deuda del autoavalúo y la gente no fue a tomar posesión ese mismo día y le vendió a 3 en un mismo día. Ya está, fregó a 3. Entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Porque todos tienen un título, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a preferir? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la naturaleza del proceso.
Es un proceso de una pretensión declarativa. Todas las personas afirman ser propietarias. Y entonces el juez lo que va a decir es, bajo las reglas del 1135 y del 2022 del Código Civil, va a definir quién tiene un mejor derecho. Por lo tanto, la pretensión no va a ser de condena, no va a obligar a que A le entregue a B, no, para nada. Va a ubicar quién es la persona que lo tiene y le va a exigir que le entregue al que ha adquirido con un mejor derecho. Gunter González Barrón, profesor Gunter González Barrón, define a mejor derecho de propiedad como una acción declarativa de dominio. Recordarán ustedes que en el Código Civil, el Código Procesal Civil, no existe propiamente una vía procedimental para el mejor derecho de propiedad, como si lo existe para reivindicación, como si lo existe para el desalojo, para la nulidad del acto jurídico, ¿no? No existe, pero es una creación jurisprudencial en atención a que si yo soy propietario, puedo buscar el reconocimiento judicial porque se está generando una certeza, una incertidumbre, y yo necesito una certeza. Necesito que un juez acabe con la incertidumbre y que declare quién tiene quién tiene una posición de dominio mejor frente al inmueble. Y esa posición de dominio es para ejercer los derechos inherentes a la propiedad, para usarlo, disfrutarlo, reivindicar, o sea, para administrarlo, usufructuarlo, ¿no? Explotarlo económicamente. Ahora, esta pretensión de acción declarativa de dominio, o también denominada mejor derecho de propiedad, se puede ventilar en un proceso autónomo. Yo puedo demandar desde el punto de vista procesal en un proceso, en una vía de conocimiento, mi mejor derecho de propiedad, o mi acción declarativa de dominio, como quiera utilizarse el término. Los operadores de justicia van a poder distinguir que se trata de la misma vía, de la misma pretensión. Pero también, y esa era la gran discusión que se tenía, ¿no? Mucha gente mantenía un mejor derecho de propiedad y a veces la discusión también nacía en la reivindicación, porque ¿qué pasaba? Venía el propietario, no poseedor, y enfrentaba al poseedor que se reputaba propietario, y entonces ese poseedor decía, yo también tengo título, no está inscrito, tú lo has comprado de mala fe, y esbozaba pues una defensa, ¿no? Encarnizada, y entonces el juzgado decía, no, aquí, los jueces decían, no, aquí eso se tiene que discutir en una acción de mejor derecho de propiedad. Sin embargo, a través del pleno jurisdiccional del 6 y 7 de junio del 2008, que se desarrolló en la ciudad de Lima, se estableció la posición mayoritaria de que en los procesos de reivindicación también se puede discutir como pretensión el mejor derecho de propiedad. Entonces, queda claro entonces que esta pretensión puede ser discutida tanto en un proceso autónomo, ¿no? Donde se va a pedir pues que se haga la declaración de dominio del inmueble, ¿no? Se va a emplazar a la persona que también tiene derechos, el juez va a resolver la incertidumbre y va a tener pues consecuentemente también una pretensión accesoria donde se va a pedir la restitución del inmueble, una indemnización, qué sé yo, ya es parte de la estrategia y de la actitud o de la conducta probatoria que vaya a desplegar cada uno de los justiciables y de los operadores de justicia. Y como les acabo de decir, también en un proceso de reivindicación, si es que el demandado considera que cumple con los requisitos y va a demostrar que el demandante en la reivindicación no tiene el derecho, a pesar que ha llegado al registro, porque recordemos que para la reivindicación es el uso pleno del 2022 del Código Civil. En la reivindicación el propietario tiene que tener inscrito el derecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que el 2022 habla precisamente del tema de la oponibilidad, de los derechos reales, ¿no? Y ahí es donde nace una gran discusión, que ahorita la vamos a desarrollar un poquito más, y cuál es la norma que que desarrolla este tipo de problemas, ¿no? En el mejor derecho de propiedad. Bien, una primera aproximación, bueno, ya no tan primera aproximación, pero una definición más exacta de cómo debemos entender al mejor derecho de propiedad, se dio con esta casación, la 3565-2012 del Callao. Ya ustedes la pueden encontrar, la googlean y la van a poder obtener. Y el concepto es básicamente, en el tiempo, ¿quién obtiene un beneficio? ¿Quién es premiado por el sistema? El primero en el derecho es un mejor derecho. Esa es la glosa general que nos trae esta casación. El primero en el derecho es mejor en el derecho.
¿no? Y seguidamente de esto, lo que es que si yo no puedo acreditar que he alcanzado el registro, ¿no? Se va a establecer por decantación, o sea, porque es como una especie de es como una suerte de escalera, ¿no? Primero prefiero el registro, ¿no? Si no he alcanzado el registro, vamos a ver quién tiene un documento de fecha cierta más antiguo. Ya, digamos que ambas personas no alcanzaron el registro, ¿ya? A una persona le dieron una minuta con firmas legalizadas y a la otra una escritura pública que por X razones no alcanzó a inscribir. Tenía un defecto tenía un defecto, o el notario se murió, o qué sé yo, pero no alcanzó a llegar al registro. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a preferir el mejor derecho de propiedad? Un documento de fecha cierta. ¿Y qué es un documento de fecha cierta? Eso está en el 245 del Código Procesal Civil, ustedes lo van a poder revisar. Y ahí ustedes tienen que distinguir también qué es lo que qué es lo que tiene fecha cierta, si el documento o el acto, ¿ya? Entonces, es importante porque, por ejemplo, si yo legalizo, yo hago una minuta con una persona, ahí veas en una minuta, con firmas legalizadas, y al día siguiente para darle fecha cierta, va a una notaría y lo hace legalizar. No es que la copia legalizada ya le da fecha cierta al documento, o sea, al acto, solamente es fecha cierta del documento, no del acto. El acto, para darle fecha cierta al acto, tienes que comparecer frente a un funcionario público, llámese juez de paz, llámese notario, ¿no? Y comparecer y obtener por parte de la persona que goza de la fe pública y saber que ese documento ya tiene una fecha cierta, ¿no? Y como ustedes bien saben también, pues a la muerte de la persona que lo otorga, también ese documento adquiere fecha cierta, ¿no? Un tercer criterio importante es que cuando ya tengo el título de fecha cierta, tengo que también acreditar la buena fe y la posesión. Yo les quiero contar aquí un caso que pudimos ver en el estudio y que me parece importante poder transmitirlo. Este es un caso en el que nuestro cliente demanda a su deudor para que le reconozca un otorgamiento de escritura pública. Pero la demanda, que no la hicimos nosotros, la hizo otro estudio, tenía un defecto y por lo tanto el juicio tenía un defecto porque no se adjuntan unas tasas, se declara una inadmisibilidad ya a posterior de la contestación, ¿no? Un tema de subsanación, una indebida acumulación, ya recuerdo, una indebida acumulación de pretensiones, y entonces en ese interín el caso ya había sido contestado, y quien había patrocinado a la contraparte al demandado, que era su abogado, luego aparece él y su hijo comprando el mismo inmueble. O sea, y diciendo, oye, yo he adquirido de buena fe, porque yo vi en el registro, en el asiento de inscripción, principio de legitimación, principio de publicidad, y estoy adquiriendo el propietario, yo he comprado de buena fe. Entonces, ¿qué aparece? El abogado compra y luego le vende al hijo. Entonces, la pregunta será, ¿habrá buena fe en esa transferencia? Si el abogado ha conocido el caso de que nuestro cliente le reclamaba a su deudor que él tenía una obligación de escriturarle una compra-venta, porque estaba en un documento privado y quería elevarlo a escritura pública, él ya conocía que había un derecho de un tercero, que era previo a su derecho, y lo compra y se lo transfiere a su hijo, entendiendo que el hijo está pues dentro de la esfera o del espectro de confianza, ¿no? Esa esfera de confianza, y evidentemente entre hijo y padre tiene que decirse, por un tema no solamente de presunción, sino por un tema de lógica común. ¿Cómo un padre no le va a decir al hijo que ese previo ya tenía un juicio previo? Eso es buena fe. La persona que adquiere no sabe que existen juicios, no sabe que existe una controversia, no sabe que existe alguna contienda, una contingencia judicial respecto a una reclamación
respecto del inmueble. Eso es obrar de buena fe. De tal manera que el sistema va a premiar el título oneroso, la inversión que tú has tenido y las posibilidades de llegar al registro. Entonces, eso es un poco el tema. Sin embargo, también hay que decir que en algunos casos nuestros operadores de justicia, nuestros jueces, no ven al mejor derecho de propiedad como la vía procedimental cuando se comparan estos títulos entre sí, cuando se contienden. Muchos operadores de justicia prefieren a la nulidad. ¿Y por qué es que prefieren a la nulidad? Nuevamente en el mismo caso, A le vendió a B, le vendió a C, le vendió a D. Entonces, ¿qué es lo que va a decir, qué es lo que podría decir B para enfrentarse a C y a D? B va a decir, señor, yo compré primero, acá está mi documento de fecha cierta, no lo logré alcanzar, pero estoy probando la mala fe de C y la mala fe de D, porque yo ya tenía la posesión. Entonces voy a declarar la nulidad de esos actos jurídicos por la inexistencia de la mala fe. O sea, en otras palabras, primero lo desvisto, en palabras o ejemplos del profesor Moisés Arata, primero desvisto el derecho, le quito la certeza o la apariencia de certeza del acto, para luego yo decir, oye, aquí debo de prevalecer porque esa transferencia tiene un fin ilícito, tiene un objeto jurídicamente imposible. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que pasa en el día a día. A veces muchos operadores, muchos abogados prefieren demandar la nulidad de acto jurídico como pretensión principal y una pretensión subordinada, pues un mejor derecho de propiedad, ¿no? A ver si no, pues no me ampara lo primero, me ampara lo segundo, o al revés, ¿no? Mejor derecho de propiedad y de manera subordinada una nulidad del acto jurídico, ¿no? ¿Qué ocurre? El 2022 del Código Civil habla sobre la oposición de derechos reales. Y aquí vamos entrando un poco sobre cómo es que debe resolverse, bajo qué criterios, y hemos ido hablando de cómo se construye el sistema registral, el premio a quienes prefieren la diligencia de acceder al registro. Y el 2022 del Código Civil nos dice que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Esta situación es bien compleja porque, como bien estamos, o sea, dice, para oponer derechos reales sobre inmuebles. O sea, este es el caso de la reivindicación que les había indicado hace unos minutos. O sea, por ejemplo, yo sé que yo ya he intentado recuperar mi inmueble por la defensa posesoria o porque he ido a una primera conciliación o porque he llevado a un policía a constatar y esa persona que está en el bien inmueble dice, oye, a mí me han vendido también otra persona, tengo acá mi título. Pero claro, yo aparezco inscrito en el registro, entonces voy a oponer mi derecho real de propietario frente al derecho real de propietario del que esté en posesión. Por eso la norma dice que es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone, con anterioridad, ¿no? Digamos, y este caso tiene que ver también con un tema de prioridad registral. Imagínense ustedes que A le vende a B. Y yo demando a A y B porque efectivamente había un vicio en la voluntad o porque digamos que A ha simulado la compra con B. ¿Ya? Yo lo demando, pruebo la simulación, alcanzo a inscribir por principio de prioridad registral mi anotación de la demanda, pero aún así B le transfiere a C, o sea, A le ha vendido a B, yo estoy discutiendo el negocio entre A y B, y C aparece comprando con el derecho que yo tenía allí, de prioridad. O sea, él compra con una carga, con un gravamen. Compra ahí con una anotación de demanda. Ya está en el rubro de cargas y gravámenes, ahí está. Entonces, cuando yo venza a A y B y mi sentencia se convierte en definitiva, yo voy a desplazar a C. Y el registrador, por el principio de prioridad registral, va a dejar sin efecto el asiento de C y yo me voy a convertir por la prioridad registral en el nuevo titular registral. Entonces, yo podré oponer mi derecho real y decirle, oye, ¿sabes qué? Ahora yo te vengo a ti a desalojar. Pues tú tienes tu título, no lo he anulado, es cierto, pero de quien aparece el título inscrito, yo ya lo anulé. Y entonces vengo contra ti a oponer mi derecho real. Entonces, son varias las formas en las que la oposición de derechos reales van a operar. Por ejemplo, yo tengo un título y no lo tengo inscrito frente al registro. ¿Yo podría oponer mi derecho? La respuesta es, según el 2022,
No es esa, ¿cierto? Ahora, el segundo párrafo del 2022 establece, dice, si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común. Y este segundo párrafo del artículo fue el que motivó el séptimo pleno casatorio civil, que como ustedes entenderán, se debía entender qué se entiende por disposiciones del derecho común. O sea, y ahí era la gran discusión. El embargo inscrito versus el título de propiedad no inscrito. O sea, decía, por un lado, que el embargo inscrito, esas eran las tesis que se manejaban, ¿no? El embargo inscrito venía de un derecho personal, de un derecho de deuda, mientras que el derecho de propiedad no inscrito viene precisamente de un derecho real. Entonces, se estaba poniendo un derecho personal contra un derecho real. Y entonces, dice, si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común. ¿Y qué eran esas disposiciones del derecho común? El primero que alcance el registro, el que tenga documento de fecha cierta más antigua, el tema de la buena fe, el 1135 del Código Civil, ¿cierto? Y allí también había un tema importante, que era que entender el artículo 70 del Código Civil, que es lo que daba a entender esta norma constitucional, ¿no? Esta es una norma supraconstitucional que es la propiedad es inviolable, ¿no? Es un dispositivo o es una norma que tiene una interpretación abierta. Porque si alguien me dice que el derecho a la propiedad es inviolable, pucha, todos los días se viola el derecho a la propiedad. La prescripción adquisitiva es la principal muestra de que el derecho a la propiedad es plenamente violable, porque tú de buena fe o de mala fe pasa el tiempo, cumples con los 3 requisitos de la posesión pública, continua y pacífica, y te haces propietario. Vences y cancelas el asiento registral por un tema diferente, por un tema del interés y la necesidad de que ese bien regrese al tráfico jurídico, comercial, ¿no? Y que tenga un valor y una asignación, y que otra persona que lo necesite y lo necesite explotar, lo va a hacer suyo. Entonces, este 2022 muchas veces era la panacea para discutir los derechos, ¿no? Con respecto al mejor derecho de propiedad, porque todos tenían allí un derecho real, solamente que primaba el que estaba inscrito. El 1135, y aquí me he basado bastante en el trabajo del profesor Alan Pasco, quien él desarrolla un artículo bien simpático de Agnitio, ¿no? El 1135 del Código Civil, ¿no? Él dice que el 1135, haciendo una comparación, ¿no? El 1135 se usa mucho y mejor que el 2022. ¿Por qué? Porque recordemos que las grandes discusiones son porque hay propiedades que no están inscritas en los registros públicos. Entonces, para Alan Pasco, dice, ¿no? El 1135 entonces dice engloba al 2022, pero va más allá, dice, determina a quién le corresponde gozar del derecho, no solo atendiendo a la fecha de la inscripción, sino que en defecto de la inscripción, o sea, olvidémonos de la inscripción, sino que en defecto de esta nos proporciona otros 2 criterios, la fecha cierta y la fecha más antigua. O sea, hay alguien que tiene fecha cierta, 2 personas tienen fecha cierta, pero hay una que tiene más antigüedad, ¿no? Entonces, además del registro, o sea, porque el 2022 solamente vincula temas de registro, es más, te dice, ¿no? Que solamente puedes accionar y oponer cuando tu derecho ha sido previamente inscrito. Cuando no ha ocurrido esto, ¿cómo solucionas el problema? Con la fecha cierta, y si hay 2 fechas ciertas, la fecha más antigua. Y era lo que decíamos en la casación 3565-2012, el primero en el derecho, ¿no? Es mejor derecho. Entonces, el 1135 nos ayuda a resolver ese tipo de casos, ¿no? El bien debe ser entregado a quien primero lo inscribió a su favor de buena fe, ¿no? Y si ninguno de los compradores lo registró, el bien será entregado a aquel cuyo contrato de adquisición conste en documento de fecha cierta anterior. Y si ninguno tiene fecha cierta, la preferencia la tendrá quien tenga documento privado de fecha más antigua, ¿no? O sea, si nadie tiene fecha cierta anterior, pues lo que va a ocurrir es que la preferencia la va a tener quien tenga un documento privado de fecha más antigua. En otras palabras, en el ejemplo que poníamos, ¿no? De estas personas que habían hecho documentos privados, y van a decir, oye, yo este documento lo firmé el 18 de abril, y la otra persona sacará un documento privado y dice, yo lo hice el 16 de abril, va a ganar el que tenía el 16 de abril.
increíblemente, porque, bueno, se van a enfrentar a dos documentos privados. Nadie le ha dado fecha cierta, son documentos privados, ¿no? Entonces, y claro, y alrededor, y ojo, eso es un tema importante, ¿no? La actividad probatoria ya en ese momento, y eso sí es un tema procesal, va a tener que desplegarse con mayor intensidad. Y cuando digo con mayor intensidad, yo tendré que demostrar, pues, ¿no? Que el 16 de abril, efectivamente, en tiempo, lugar y espacio, esa persona que estaba transfiriendo estaba en esa ciudad, que recibió el dinero. O sea, tengo que, a través de la técnica indiciaria, darle fuerza para que la afirmación coja verosimilitud, ¿no? Y yo creo que sí va a ser más factible que procesalmente, con prueba, uno pueda demostrar si un documento privado es de fecha más antigua que la otra, ¿no? A través de la actividad, ¿no? De la posesión, si entró o no entró en posesión, si esa persona tenía o no tenía la capacidad económica para adquirir. Hay múltiples circunstancias que van a abonar, ¿no? En estas reglas. Ojo, son reglas que van a tomar un cariz distinto mientras yo pueda probar la buena fe o la mala fe de la persona que está adquiriendo. Un tema importantísimo que tiene que ver precisamente con el 1135, ¿ya? Es que toda enajenación a título gratuito, llámese donación, compra-venta, eh, comodato, ¿no? Cualquier tipo de enajenación, dación en pago, eh, cesión de posición contractual que implique una enajenación, contiene intrínsecamente también la obligación de entregar o de dar. O sea, no solamente la obligación del acreedor, el acreedor de la obligación. En una enajenación hay una parte que transfiere y otra parte que recibe esa transferencia, ¿no? Es una obligación, son obligaciones recíprocas. Entonces, la prestación del acreedor va a ser entregar. Perdón, la del acreedor va a ser recibir, ¿no? Y la del deudor va a ser entregar. Entonces, ¿qué pasa si solamente me han transferido documentalmente? ¿Qué debo de exigir además? Que me entreguen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es probable que esa persona que debía entregarme a mí ya le entregó a otro. Y entonces, esa es la que se va a dar, ¿no? La entrega como parte del nacimiento, de la génesis de las obligaciones, ¿no? Importantísimo entender que toda enajenación contiene también la obligación de entregar el inmueble. O sea, no solo, o sea, perfecciona con la tradición, con la entrega de la cosa, y el 949 te dice que no es así en el caso de los bienes muebles, que la sola obligación te hace propietario. Lo cierto es que, claro, te hace propietario, pero hay una deuda, ¿no? De entregar el inmueble. Y eso es precisamente lo que viene a discutirse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si A le vendió a B, le vendió a C y le vendió a D, y B le quiere reclamar porque finalmente A solo le entregó a D, A le va a reclamar B le va a reclamar a D. Le va a decir, oye, D, yo tengo un mejor derecho de propiedad que tú, y quiero que el juez lo evalúe, yo tengo un documento de fecha cierta más antiguo que el tuyo, o yo lo inscribí primero que tú, ¿no? Y la posesión que te han dado a ti ha sido posterior a la mía, yo solamente no alcancé no alcancé a tomar posesión porque este señor me ha timado, ¿no? Y eso es precisamente lo que se va a ir discutiendo. Pero como nos decía, también es importante saber, ¿no? Que a veces nuestros operadores quieren o prefieren, porque es más fácil ir a hablar de la nulidad del acto jurídico que un mejor derecho de propiedad. Y para ir concluyendo, hablábamos de que había dos vertientes importantes, hay dos vertientes importantes con respecto al tema del mejor derecho de propiedad. Ya sabemos que normalmente en un mejor derecho de propiedad lo que se va a pretender es satisfacer la incertidumbre jurídica de quién tiene mejor dominio respecto del inmueble. Ya eso es lo que usualmente va a pasar, ¿cierto? También puede darse por arrendamientos, por usufructo versus comodatario. Son diferentes formas las que pueden aplicarse conforme el 1135 del Código Civil, porque son acreedores de una obligación. Y por medio está la entrega, el uso del bien. Ahora,
Pero ocurre también lo siguiente, el tema de las dobles titulaciones. O sea, ¿qué ocurre? Ya no estamos hablando de doble título, que es lo que inicialmente hemos explicado, sino que judicialmente vamos a llevar el tema de las dobles titulaciones. Dobles titulaciones. Me voy a explicar mejor. Y aquí nuevamente vamos a la clase del catastro, ¿no? El registro no nació de la mano del catastro, y eso comprobadamente en todas las clases ustedes van a poder observar que hay catastro municipal, hay catastro de agricultura, catastro del COFOPRI, el catastro del IGN, el catastro de los gobiernos regionales. Entonces, hay muchos catastros y no hay una armonía de esos catastros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El registro ha nacido, pero no ha nacido de la mano del catastro, como sí ocurre, por ejemplo, en España, que existe una Superintendencia Nacional del Catastro, ¿no? Entonces hay una identificación clara de cada metro cuadrado del espacio donde se ha ido desarrollando una urbe. Aquí en el Perú no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Por efecto del déficit humano, por error, por negligencia, por circunstancias que a veces son parte del sistema, el catastro no está actualizado conforme a las fichas registrales. Me voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes cuando ven una ficha y ven Fundo Pando, ¿no? Miras la descripción, inmueble de 130 hectáreas. Y en ese Fundo Pando han comenzado a nacer múltiples urbanizaciones. Y entonces, de repente, el Fundo Pando le pertenecía a la familia Pando. Ya está. Y uno de los tataranietos de los Pando dice, oye, ¿a qué registros públicos sigo apareciendo como propietario? Y entonces, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que no ha terminado de independizar sus áreas. No ha terminado de independizar sus áreas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que este señor Pando se colude con una mafia y dice, oye, te lo vendo, te transfiero y tú le reivindicas y lo sacas de allí. Entonces, esos son los problemas de la doble titulación, porque la persona que entró en posesión de allí entró por otra titulación, era un programa, de repente por un programa de vivienda municipal, o de repente se creó una nueva ficha registrada, una nueva partida electrónica que coexiste con ese Fundo Pando. ¿Y qué es lo que debía de hacerse ordenadamente? Que cuando nace una nueva titulación, aquí tiene que haber una desmembración. Entonces, en el Fundo Pando dice, vamos a desmembrar de estas 130 hectáreas, 10 hectáreas para la urbanización Villa Claridad. Entonces, se cierra la partida y ya se entiende que hay un antecedente dominal, hay una desmembración y ya no van a haber vinculaciones. Pero, ¿qué pasa si este Fundo Pando le vende a un tercero y a otro tercero? Y aquí la asociación que fundó Villa Claridad, esta urbanización, le ha vendido a otra persona. Son dos cadenas de titulación distintas. Y esas cadenas de titulación distintas, en algún momento van a decir, oye, esta persona va a hacer su búsqueda catastral y va a aparecer, oye, señor, usted se superpone a esta partida. Como esta partida es más antigua, este Fundo Pando es de 1920, y su partida de aquí de Villa Claridad es de 1970, para el registro, cuando surjan las duplicidades, la regla es que vence la inscripción más antigua. Ellos te van a notificar, señor, hemos encontrado una duplicidad. Por regla en el registro va a primar la más antigua. Claro, imagínense, yo me llamo Reddy Lázaro. Si aparece otro Reddy Lázaro, que es más joven, ¿qué certeza hay de que genuinamente cuál de los dos es el verdadero? El más viejo. Igual aparece en el registro, ¿correcto? Entonces, pero ahí hay unas, por normativamente hablando, legislativamente hablando, hay unas anteojeras. Solamente creemos lo que dice esa norma. Entonces, vamos al registro, salimos del registro y planteamos un mejor derecho de propiedad. Los de Vía Claridad dirán, señor, voy a plantearte un mejor derecho de propiedad para cancelarte tu asiento respecto de lo mío, porque yo, por efecto del tiempo y por la posesión que tengo en ese inmueble, por la buena fe, tu derecho ha muerto y el mío debe de prevalecer. Pongo un ejemplo. Y aquí vamos sobre los clásicos. Y yo recuerdo mucho una exposición del profesor Moisés Arata, muy interesante, donde hablaba de la función de la prescripción adquisitiva como prueba del derecho de propiedad. Porque lo que acabo de decir, hemos ido hablando de cómo se construye nuestro sistema, ¿no? En el registro, la presunción, las transferencias, si es que hay oposición, quién debe primar, el primero en el tiempo, la fecha cierta más antigua, ¿no? Si no hay fecha cierta más antigua, la fecha de los documentos privados, pues el más antiguo que se presuma, y alrededor de la buena fe que se debe construir.
Pero ¿qué pasa? Que en la discusión de las dobles titulaciones hay personas que tienen que traer a discusión que el derecho de esa partida que fue de 1930, de repente de 1850, de la época del conservador de bienes, ese derecho ya ha muerto, porque la forma de probar un derecho es a través de la posesión, del uso, disfrute. Y entonces ahí el profesor Arata hacía una reflexión importante, yendo a los clásicos, a Planiol y a Ripert. Todos hemos estudiado a Planiol y Ripert como parte de los clásicos de las instituciones del derecho civil, y ellos mencionan concretamente que la prueba de la propiedad sería imposible si no existiera la usucapión. El adquirente solo podría ser propietario si su causante, a su vez, lo era también. La prescripción suprime esa dificultad de saber quién es el verdadero propietario, ¿no? Porque si fuéramos en una cadena interminable, entonces tendríamos que ir, pues imagínense, ¿no? Viene el nieto de Huayna Cápac, el nieto de Manco Cápac, el nieto de Francisco Pizarro, y dice, bueno, esto es mío, pues, ¿no? Tengo un mejor derecho, acá está mi título más antiguo que el tuyo. Pero ya ese derecho murió en el tiempo. ¿Por qué? Porque la usucapión, el uso, el uso, el uso como a título de propietario de manera pública, continua y pacífica, le permite vencer al derecho, el derecho de propiedad que solamente se mantiene en esa esfera de la apariencia del registro, de esa inexactitud del registro que no se ha compatibilizado con la realidad extrarregistral. Entonces, ahí Planiol y Ripert tienen una clara alusión a que la prueba de la propiedad mediante registros públicos debe mantenerse en atención a la prescripción adquisitiva, la usucapio. Entonces, la discusión judicial sobre dobles titulaciones devenidas en un mejor derecho de propiedad debería de vencer quien mantenga el derecho vivo, ¿no? O sea, en otras palabras, título más posesión. Tuvimos un caso muy importante en el que cómo van generándose estas circunstancias, ¿no? Había una titulación que realizó el COFOPRI sobre una propiedad bastante grande en el tema de la actualización del catastro. El COFOPRI titula un área grande de cerca de 3 hectáreas. Y por otro lado, se conservó, el registro no cerró una partida que era más antigua. El COFOPRI, ustedes saben que es creado en la época de Fujimori, en los 93, 95 aproximadamente, y de esa data se crea una partida electrónica con su descripción, con su plano, pero no cerró el antecedente registral, que era una partida idéntica. Y sin embargo, en ese predio del COFOPRI, quien era propietario fue la persona que fue encontrada en posesión, que eran 2 hermanas. Sin embargo, en el predio rústico, en el antecedente registral, ahí aparecía inscrito el padre de las 2 hermanas. Entonces, las 2 hermanas habían, en esa partida de COFOPRI, realizado transferencia sobre transferencia. Sin embargo, una de ellas fallece, la otra hace la sucesión intestada, finalmente le vende a una persona, le vende a nuestro cliente, el cliente entra en posesión. Pero, ¿qué pasa? La señora que le vende ya no había tenido hijos, y es entonces abusada por una mafia, que se da cuenta que coexistía a esta partida del 95 una partida del año 1930. Y entonces le dice, oye, pero acá está el derecho de tu padre, haz la sucesión. La señora, por ganarse algo, porque estaba insatisfecha con el precio en el que había transferido hace muchos años, hace la sucesión intestada, busca el traslado de dominio por herencia. Esta persona que le había incitado esta intención logra hacerse de un documento, un reconocimiento de una deuda, demanda el otorgamiento de escritura pública y alcanza el registro. Y entonces esta persona ingresa al predio, diciendo, yo soy propietario, mi derecho está vivo. Y entonces la gran discusión es un mejor derecho de propiedad. Pero devenido, ¿por qué? ¿Porque él mismo le vendió a otra persona? No, porque son 2 cadenas de titulación totalmente distintas, que se van diferenciando porque tienen matrices totalmente distintas. En el registro la discusión hubiese sido ganar la de 1930, la de los usurpadores, la de la mafia. Sin embargo, yendo a la discusión judicial, se va a ver que el derecho de esta partida ha quedado pues totalmente obsoleto y que no ha habido nada de buena fe, porque la misma persona que dispuso aquí también dispuso en la otra partida. Entonces, compulsan
la ausencia de buena fe, compulsan pues un derecho muerto, un cascarón vacío de esa partida registral, y netamente la prueba va a ser pues sobre el título más posesión. Bueno, les agradezco su tiempo, estimado Reader Jacinto. Estamos terminando a 10:30 y bueno, abrimos los micrófonos, mi querido Reader, para que esto deje de ser un monólogo y absolvemos algunas dudas, algunas inquietudes para poder interactuar con nuestros participantes. Reader, dame 2 minutos, por favor, que voy a cambiar, voy a poner a cargar la... Reader, ¿estás? Reader, parece que Reader se ha ido. Reader, ¿estás? Se ha ido Reader. ¿Qué hacemos? A ver, veo aquí algunas... Solicitar la retiro del aula. ¿Me pueden escribir si es que se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Sí, ya. Entonces, bueno, Reader no está, pero... a ver, conforme voy viendo, hay 7 personas que han levantado la mano. A ver, uno por uno. Ricardo Quispe a... Ricardo Quispe... Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escucho, claro. Puedes prender tu cámara si gustas. Ya. Doctor, buenas noches, gracias por la ponencia. Doctor, voy a ser muy breve nomás y preciso. Si bien es cierto, sería lo correcto, ¿no? Tal como se ha explicado, pero lamentablemente, a nivel nacional, los notarios son cómplices justamente de muchas irregularidades que existen justamente en lo que es los terrenos, ¿no? Acá en la provincia de Islay existe un notario que está denunciado, ¿no? Justamente por ser parte de un tráfico de terrenos, ¿no? Yendo al punto principal, acá en la provincia de Islay ha venido la entidad Doctor, de COPE. ¿Aló? Sí, te Sí, escucho, Ricardo. ya. Entonces, ¿qué sucede? De que acá, bueno, no sé si será igual la realidad al resto del país, porque cada lugar tiene diferentes realidades. Acá en el sur del país, por ejemplo, nuestro micrófono se existe, ve. existe terrenos que, de dueños de hace más de 30 o 40 años, inclusive ya de los hijos y nietos. Inclusive ellos no han hecho la debida repartición o ordenamiento del terreno en sí, ¿no? En su totalidad. Y es así que muchas familias viven ya más de 10 años. O sea, hacen vida, o sea, viven, o sea, están en el sitio, o sea, certifican que están en el lugar. Entonces, y eso crea, ¿no? Conflictos sociales, pero no. Si bien es cierto, la ley es clara, precisa, objetiva, pero ahora con la nueva norma que ha salido ahora último con referente
a la posesión de los terrenos con referente a de que se está vulnerando el derecho de la propiedad privada, pero lamentablemente a veces el dueño lo permite. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo cerca, pues, ¿no? Ni siquiera lo trata de mantenerlo, ¿no? Para que no se puedan meter, pues, ¿no? Pero ante todo esto, doctor, mi pregunta es la siguiente. Las entidades como COFOPRI, las entidades como bienes nacionales, los gobiernos regionales, en base a la titulación, porque alguien de ellos titula, ¿no? El gobierno, los alcaldes, las alcaldías provinciales son las que titulan, Manolo Digitales, y también los gobiernos regionales. Entonces, acá hay una controversia de choque ¿no? de entidades, de instituciones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el camino más adecuado para poder subsanar, levantar, solucionar estos impases de diferente tendencia? Muchas gracias, muy amable, doctor. Ok, ya, Ricardo, entonces, pero tu pregunta era, o sea, lo que pasa es que has hablado, has generado un contexto, pero tu pregunta es con respecto a las políticas de las entidades, o sea, ¿cómo solucionar el problema de las titulaciones que generan las entidades? ¿Aló? Bueno, el gran problema, el gran problema ¿Me siempre... escuchar? ¿Doctor Reddy? Sí, ¿con quién? ¿Aló? No, Reader. Yo, Reader. Reader. Sí, disculpe, sino que tengo el problema de mi micrófono. Bueno, el participante está activo, creo que si puede levantar su manito nuevamente para que pueda aclarar su pregunta, porque Sí, sí, el señor Ricardo, que aclare la pregunta. La última sí, parte. necesitamos, estimados participantes, ser precisos y claros en la pregunta, por favor, para no dilatar el tiempo. Doctor Ricardo, adelante, por favor, si no damos pase a otro participante. Sí, sí, doctor, solamente precisar la función de COFOPRI, la función de bienes nacionales y la función del gobierno regional. En qué va a incluir o modificar o alterar en hechos que se ha hecho de disposición? Muchas gracias, muy amable. Ya, a ver, claro, lo que pasa es que cuando hablamos de bienes nacionales, cuando hablamos de municipalidad, gobierno regional, estamos hablando de competencias que tienen las diferentes entidades para hacer uso de la titulación. El gran problema es que, a ver, todas las áreas que aparecen libres, ahorita no recuerdo la legislación exacta, pero se presume que estas son a favor del Estado, ¿ya? Y así se han ido inscribiendo grandes porciones de terreno a favor del Estado. Pero muchas de estas áreas que figuran a nombre del Estado están en posesión de muchos particulares. Entonces, hay una serie de dispositivos que han establecido que el gobierno les pueda vender, les pueda transferir, ¿no? Y últimamente a través de bienes nacionales se ha preferido la regla de la subasta, ¿no? Entonces, antes, pues, por el derecho del, si no me equivoco, del 028, del 023-2008 de vivienda, tú podías acreditar un plazo de 5 años, hasta antes del año 2008, y te vendían directamente, ¿no? A un justiprecio. Hoy día, con la normativa de la SBN, ya se prefiere de que haya una subasta, de tal manera de que, bueno, hoy día las personas se agrupan en asociaciones y ven una manera, pues, de comprar un predio matriz y ya luego se reparten, ¿no? Es un poco más complicado. Pero bueno, todas estas, la pregunta básicamente de nuestro amigo está orientada a la forma de la titulación, ¿no? También puede haber titulaciones conexas, ¿no? Puede, como les había mencionado, por un lado COFOPRI titulaba y no cerraba, y en registros no se cerraban las partidas, de tal manera que subsistían titulaciones que nacían del COFOPRI, inmatriculando un área, y el registro mantenía la inscripción de una partida registral que describía el mismo bien inmueble. Y la pregunta es ¿por qué? Y se las doy. Porque esas partidas registrales antiguas no tenían forma de ser catastradas, no tenían áreas, perdón, sí tenían áreas, pero no tenían ubicación georreferencial, no tenían puntos donde ubicarse. Entonces, claro, cuando tú haces una búsqueda catastral y no está georreferenciada, entonces aparecía de que esa información no tenía cómo reconstruirse. Y bueno, se inscribía pues
y coexistían con otras titulaciones, ¿no? Eso. Otra pregunta, Rida, a ver si manejas el tema de las preguntas, me ayudas porque no veo de aquí a quién hay que darle el pase. Excelente, doctor. Sí. Ya, ahora damos pase a la doctora Melina. Doctora Melina, está activo su audio. Doctor, buenas noches. En el caso de las donaciones, cuando ya está hecho una donación y llega aparece el dueño primario, ¿se puede anular la donación? ¿Cómo? O sea, una donación se puede revocar por quien la ha otorgado. Ahora, si la donación ha sido otorgada, o sea, si tiene alguna causal de invalidez, bueno, tendría que declarársele, ¿no? Pero no tiene que ver con el tema del mejor derecho de propiedad, que es lo que hemos estado hablando. Si pudieras orientarla por ese lado, yo encantado la respondo. Excelente, doctor. Damos pase a la doctora Carolina. Doctora Carolina, ¿está activo su audio? Adelante. Doctora Carolina, ¿está activo su audio? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, qué gusto. Buenas noches. Tengo una consulta en particular. Mire, el caso es el siguiente. Hay una escritura pública antigua que nunca fue registrada en registros públicos por el tema de que, bueno, el notario murió y los dueños, posteriormente, esta escritura lo tiene actualmente el gobierno regional dentro de su archivo. ¿Qué pasa? Que los dueños de este terreno, durante ese tiempo, nunca tampoco se preocuparon por realizar la inscripción. Sin embargo, en el tiempo de titulación de Fujimori, me parece que acá llegó en el año 2004, todos los terrenos que no lograron inscribirse, los adquirió la comunidad campesina dentro de su partida matriz, ¿no? Todos esos terrenos que no lograron inscripción, los inscribió la comunidad campesina. Entonces, se sabe que, bueno, no podría interponerse la prescripción adquisitiva, ¿no? De los ahora dueños que vendrían a ser los hijos. Doctora, disculpe. Doctora, disculpe. Sí. Doctora, se precisa la pregunta, por favor. De recordar que no es un tema casos particulares, sino es un tema académico, por favor. ¿Sí? Ya. Está bien. Bueno, mi pregunta era la siguiente. ¿Qué podría interponerse en un caso así, ¿no? En un supuesto así, donde hay una escritura pública que nunca fue registrada, pero que actualmente hay una comunidad, ¿no?, que ha inscrito? ¿En qué caso estaríamos ante un documento de fecha cierta, ¿no?, que es un tema que se ha tratado? Ya, a ver, lo que te entiendo es que, a ver, había una escritura pública que era anterior a la existencia de la comunidad campesina, ¿correcto? Doctora Carolina. Doctora Carolina. Adelante. Sí, exacto. Sí, doctor. Ya, ese tema hay casaciones en la Corte Suprema donde se habla, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que la naturaleza de las comunidades campesinas por la Constitución son pues inalienables, imprescriptibles, ¿no? Y claro, la gran pregunta es, esa declaración, porque eso tiene que inscribirse en el registro y tiene que tener previamente un reconocimiento, hay una serie de presupuestos y elementos que se requieren para que se cree una comunidad, colisionan con una escritura pública. Habría que ver, en principio, si esa escritura pública tiene algún antecedente registral, ¿no? Si se puede inscribir, si tiene algún antecedente, habrá que ver, pues, si está dentro mira, la reivindicación sería, pues, la vía procedimental, ¿no? Siempre y cuando tenga un antecedente en el registro, pero si no tiene un antecedente no va a poder reivindicar absolutamente nada, ¿no? A plantear un mejor derecho de propiedad, difícil, ¿no?
bien difícil. Claro, contra la comunidad campesina pues no hay mucho que hacer, ¿no? Porque se entiende que a menos que haya habido una inexactitud del registro, se haya preterido ya una inscripción previa de esa escritura pública. Ahora tú me dices, esa escritura pública nunca se inscribió. Bueno, recuerdan ustedes que también que el sistema, así como premia y conductas, también sanciona conductas, ¿no? Y cuando tú no inscribes, no haces una inmatriculación, lo que va a pasar es que tu derecho fenece, ¿no? Precisamente porque otra persona que con el derecho vivo de la posesión está ejerciendo allí ya la propiedad, ¿no? Sí, eso es lo que sería bien complicado ese tema. Excelente, doctor. Bueno, damos pase al doctor Alonso. Doctor Alonso del Carpio, por favor. Está activo su audio. Si pudiera activar también su cámara, sería perfecto. Y, por favor, referente a lo que es el tema. Adelante. Sí, buenas noches, doctor. Una consulta. En el caso de que haya habido un anticipo de legítima que no logró inscribirse y luego se da una sucesión intestada donde los herederos son en número mayor, ¿cuál sería el procedimiento para aprobar el mejor derecho? Entiendo que el anticipo de legítima vendría a ser un mejor derecho, ¿correcto? A ver, claro, lo que pasa es que un anticipo de legítima, su requisito es que esté en escritura pública. Ya, no lo inscribió, pero luego ya hay una sucesión intestada, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacerse, pues, es una división y partición, y tendría que, a ver, claro, si hay una sucesión intestada y esa misma persona tiene un derecho previo, ¿no? Claro, esa persona puede plantear un mejor derecho de propiedad para excluir para excluir a ese inmueble de la sucesión. Claro que sí lo puede hacer, ¿no? Sí, sí, pues plenamente, porque normalmente lo que ha pasado es, ya todos son sucesores, pero se ha hecho un traslado de dominio por herencia en el registro, ¿no? Y claro, ahí se presume pues de que el registrador va a hacer el traslado de dominio en virtud al título por la extensión del acta protocolar de la sucesión. Correspondería ahí un mejor derecho de la propiedad, ¿no? Desde luego que sí, para excluirla, ¿no? Porque él tiene un derecho donde el enajenante le ha transferido y es previo a su muerte, ¿no? Sí, corresponde, sí, estaría válido. Forma parte de los supuestos establecidos en el 1135, ¿no? Excelente, doctor. Damos pase a la doctora Magali Angélica. Doctora Magali Angélica, muy buenas noches. Está activo su audio. Adelante. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Aló. Sí, le logramos escuchar. Ya, disculpe. Sí, quisiera una consulta. Y en el caso que, por ejemplo, haya una doble inscripción de sucesión intestada. Doble inscripción de sucesión intestada. Sí. Bueno, pero eso es bueno, es un imposible jurídico, ¿no? Una persona, claro, lo que podría hacer es que de repente se ha inscrito de repente con un nombre distinto, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que uno dice Luis Alfonso con S y el otro dice Luis Alfonso con Z, ¿no? Pero hoy día el registro tiene la posibilidad de identificar plenamente con el DNI, ¿no? Es más complicado, ¿no? Entonces hay una que tiene que prevalecer frente a la otra, ¿no? De repente hay una que se ha hecho con mala fe, ¿no? Eso habría que determinarse. Eso básicamente se resuelve con las reglas del Código Procesal Civil en el rubro de procedimiento no contencioso, y ahí se dice expresamente que la sucesión se tiene que realizar en el último domicilio del causante, de tal manera de que ahí la discusión es saber dónde murió, y finalmente si no se realiza ahí es en el domicilio donde tiene sus bienes, ¿no? Ahí es el principio para determinar la competencia. Si una de esas dos situaciones se ha vulnerado, habrá que pedir pues ya la nulidad de eso, ¿no? Sí, es lo que correspondería. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Jonathan Machaca. Doctor, está activo su cámara. Muchísimas gracias. Le estoy dando pase en estos momentos. Adelante, doctor Jonathan. ¿Puede activar su audio? Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Gracias por activar su cámara, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta. Por ejemplo, he realizado una búsqueda catastral y el resultado es que me arrojan el siguiente certificado y me dice de que existe un título archivado y obra plano, pero este plano
perdón, declaro un título archivado pero sin plan inscrito, y yo deseo hacer, digamos, la subdivisión de este predio, y la partida registral cuenta con un área inscrita y medidas y linderos, pero no existe una base gráfica registral, no hay un catastro de esa partida. Entonces, la pregunta ¿es necesario hacer una rectificación de área y linderos o no? Mira, tú puedes hacer, dependiendo, si tendrías que ir a la municipalidad y ver si es que el área se encuentra catastrada. Si el área se encuentra catastrada, no habría mayor problema. Tú puedes iniciar tu subdivisión y los planos que obtengas de la resolución administrativa municipal te van a permitir a ti actualizar esa base gráfica, ¿no? Vale, intervienen o interviene el propietario, ¿no? Autorizando la subdivisión en la forma que tú establezcas, y va a haber una certificación catastral por parte de la municipalidad. Si te la puede dar, eso se inscribe en el registro, ¿no? No habría mayor problema. De esa manera actualizas tu predio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en actualizar de esa manera y eso es lo que siempre observan en los catastros, ¿no? Con una rectificación? Es que en la rectificación tú ya estableces quiénes son tus nuevos colindantes. Tú en un proceso de rectificación pasas por una verificación de quiénes son tus colindantes. Y eso de alguna manera se corrobora con la información que se tiene en el catastro, es una manera más actualizada. Mientras que si tú vas directamente a la municipalidad y le pides, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo 200 metros, no tengo un plano inscrito que sea georreferenciable, pero tú sí lo tienes catastrado, entonces dale forma y lo voy a subdividir, y ahí no tienes oportunidad de actualizar colindantes, porque se va a dar con la misma información que aparece en el catastro. Una rectificación implica una modificación de la forma, de las colindancias, de la descripción del inmueble, ¿no? Eso, sí. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Yuri Mesa, que había activado su cámara. Doctor Yuri Mesa había activado su cámara. Adelante, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Qué acciones se podrían interponer en un bien que no tiene escritura pública, ¿no? Tiene solamente constancia de posesión? Se da un caso de que una persona está viviendo más de 10 años en ese bien, ¿no? Se le ha entregado por parte de otro familiar, pero nunca se ha hecho un documento para que pueda inscribirlo ante la municipalidad que corresponda. En este caso, ¿qué acciones se podría interponer haciendo valer su derecho ya que está viviendo más de 15 años? Bueno, ahí habría que distinguir, ¿no? ¿Cuál es el título posesorio que lo habilita? Si el título posesorio, porque usted menciona que un familiar le ha dado, ¿no? O sea, ¿qué pasa? A veces los familiares internamente, pues, a ver, no sé, un abuelo, un tío te da una propiedad y luego tú estás en posesión y luego el abuelo, el tío se muere y entra la sucesión intestada, y la sucesión intestada evidentemente lo que va a querer es desalojarte, ¿no? Ahora, si ha pasado 15 años, la persona, pues, si está consciente y cognitivamente está expresando voluntad a título de propietario, puede recurrir a un juez de paz y armar su expediente para la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y tendría que probar que está a los 15 años, que se ha comportado como propietario, que está pagando los autoavalúos, que tiene una posesión pública, que no es escondida, que ha sido pacífica, que no ha sido controvertida, que no la ha tenido que retener por la fuerza. Y bajo esos elementos, un juez, bajo el 950, evidenciando esos elementos, lo puede declarar propietario, ¿no? Excelente, doctor. Doctor David Wilmer, muy buenas noches. Gracias por activar su cámara. Está activo su audio. Adelante. Buenas noches. Disculpe, mi consulta es la siguiente. Es el caso de una propiedad en la cual, digamos, hay inscritos algunos herederos y otros han adquirido el derecho a la propiedad por compra-venta. Pero lo que sucede es de que al no poder hacer el desalojo de personas que eran posesionarios precarios, parece que los posesionarios precarios han querido, han inscrito su derecho,
Claro, es porque no han sido desalojados quizá oportunamente, pero ya estaba inscrito el derecho de propiedad. En este caso, ¿qué se podría hacer? De que ellos estaban en posesión de la propiedad. Mira, eso tiene que ver mucho con lo que habíamos hablado, ¿no? A ver, imagínense que yo estoy poseyendo en el año 2005 y mi derecho de posesión a título de propietario se configura en el año 2015, ¿ya? Con la posesión, con la posesión larga, ¿no? Con el plazo de la posesión larga, la de la mala fe. Y entre el 2005 y el 2015 hay personas que han inscrito su derecho de sucesión intestada, otros que se han transferido internamente, pero nadie me controvirtió. Nadie interrumpió, conforme 1996 del Código Civil, mi plazo prescriptorio. Nadie intentó tomar por fuerza la propiedad, nadie me emplazó en un juicio de desalojo, ninguna reivindicación. Entonces, no hay mucho que hacer. O sea, ya las personas que han estado en posesión han ganado el derecho de posesorio. Ahora habría que ver si es que han cumplido con los requisitos. Si han cumplido con los requisitos que hemos hablado, ¿no? No va a haber mucho que hacer. Pero si lo han cumplido, habrá que salir a un juicio, ¿no? Y demandar de repente, pues, una reivindicación y esperar que, conforme dice el 927 el Código Civil, expresamente, la acción reivindicatoria es imprescriptible y solamente no procede contra quien activo por prescripción, ¿no? Sí, eso sería.